Te queremos agradecer, Patti, por tu tiempo, por haber preparado esta plática para nosotros, que vale la pena recordarles que más que una plática es un taller. Entonces espero que estén todos listos con sus aceites para vivir esta experiencia del mindfulness que, que nos va a servir muchísimo porque todos estamos ahora en una crisis, ¿no? Pues nada, déjenme ver si aquí hay algún mensaje. Buenas noches a todas y bienvenidos. Me encanta tenerlos aquí. Les recuerdo que la capacitación se va a grabar y la vamos a subir al grupo de capacitaciones de Facebook, tanto de Familia Esencial como de Equipo Fundador. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta lo podemos estar haciendo por el chat y al finalizar o cuando Patti nos vaya dando indicaciones podremos irlos leyendo. Muchas gracias, Patti. No sé si gustas agregar algo más de Gracias. introducción. No, muy amable. Gracias, Flor. Te agradezco por todo tu apoyo. Ok, pues comenzamos entonces. Gracias, buenas noches a todos por darnos este tiempo, por conectarse esta noche. Y este título del poder de mindfulness en tiempos de crisis, y como decía Flor, más que una capacitación de las tradicionales de doTERRA, este es un pues mini taller por el tiempo que vamos a tener, pero la intención es que vivan la experiencia. Principalmente yo les quiero compartir que pues mindfulness me ha acompañado a lo largo de más de 20 años de mi vida en diferentes situaciones y crisis. Y pues hoy estamos en medio de una de ellas, ¿no? Así es que créanme que es algo poderosísimo, que puede ser un gran aliado para nosotros, para sentirnos mejor, para vivir este proceso en el que pues todos estamos inmersos de una manera más equilibrada, más balanceada y más serena, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. También les quiero decir que a lo largo de esta sesión voy a guiar un par de prácticas, de sesiones de mindfulness para pues quienes nunca han tenido esta experiencia eh, puedan vivirla de manera pues personal en este momento y al final pues trataremos de contestar las mayores preguntas o dudas posibles, ¿ok? Bien, vamos a iniciar entonces. Eh, pues todos sabemos que estamos en medio de una crisis y esto es algo normal en la vida. También me gustaría como subrayar esto. Las crisis van y vienen, las crisis son parte de la vida misma. Entonces, pues hoy estamos en una, claro, muy diferente a las que nadie pudo haber vivido antes en todo este mundo, en todo el mundo y en toda la historia. Pero es muy importante tener como muy claros los hechos de cada una de las crisis en las que estamos, ¿ok? Y tener muy claras las circunstancias por las que estamos viviendo. Entonces, aunque ya sabemos todos lo que estamos viviendo, es importante como repasarlas para que entre dentro de este contexto del cual les estoy platicando. Sin duda estamos en medio de una pandemia mundial inesperada, con cambios totalmente atípicos y que ya han durado mucho tiempo, ¿no? Y todavía pues no salimos de ella. Estamos desde hace semanas en una cuarentena, que ya también cuarentena rebasamos ese número y estamos ya más allá de ella y todavía nos falta pues un ratito por seguir. Eh, Mucha gente ha tenido un reto muy importante para quienes nunca habían trabajado en casa, el home office, pues sin duda es de verdad algo diferente, algo difícil, no es fácil, no estamos acostumbrados a ellos. Aún para quienes ya lo acostumbraban a hacer 1 o 2 veces por semana o algo así, eh, ha sido todo un reto. Buscar el espacio adecuado, buscar el silencio en el que cuando uno quiere estar conectado, si estás trabajando, los demás no hagan ruido, compartir también la computadora, en fin, yo he tenido casos porque estas pláticas las he dado a varias empresas donde de veras algunos ejecutivos me comparten y han dicho que han tenido que decir, pues el baño es mío de 8 a 10 de la mañana, ¿no? O cada quien busca su espacio para poder, cuando convives con otras personas, pues repartir el tiempo y las herramientas también. No se diga de la escuela en casa. Yo sé que para las mamás, para los papás que tienen hijos, tanto pequeños como en edad de secundaria o preparatoria, pero más en escuela eh, de primaria y secundaria, también ha sido todo un reto. Aquí nadie sabía hacer eso.
de estar conectados en línea. Los maestros mismos están aprendiendo, muchos de ellos, a dar sus clases en línea, a tener que medir los tiempos, que no es igual dejar tareas cuando estás en la escuela que dejar tareas cuando están en casa, ¿no? Ha sido todo un reto, sin duda, y que a muchos está ocasionando ansiedad, estrés, angustia, enojo, etcétera. La incertidumbre siempre es un factor que genera estrés. Y bueno, pues hoy tenemos incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, cuándo va a pasar, si salimos de esta y luego que ya están diciendo que en octubre viene la segunda oleada. Bueno, este tipo de circunstancias no nos ayuda en nada a estar en paz, por supuesto. Temor mismo a la enfermedad, pues que si nos contagiamos, que si no nos contagiamos, que si alguien de la familia se contagia, que si ya cuando todos salgamos nos vamos a contagiar, en fin, y cómo cada quien va a reaccionar. Entonces ese es un hecho también real sobre el tema de la enfermedad. Sentirnos todos, por supuesto, impotentes ante esta situación, porque no está en nuestras manos, no lo podemos controlar, y no se diga de la situación económica que si a nivel mundial las grandes potencias lo están padeciendo, nuestro país, por supuesto, no se queda atrás. Y a nivel individual, pues cada persona tiene un tema ahí que nos puede preocupar o angustiar. Entonces, este es como la lista, y algunos, a lo mejor hay más, ¿no? Pero como los eventos, los hechos por los que estamos justamente pasando ahorita todos. Y por ahí hay un microfonito abierto, si nos ayudan a apagarlos, por favor. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en una situación de crisis? Que hay muchos elementos que están como encima, como ahorita mencioné todos ellos, ¿no? Y si dejamos que nuestra mente analítica se quede como solita con ellos, acabamos haciendo un mare magnum de emociones que nos causan precisamente estrés y ansiedad. Y si dejamos que además esta mente analítica, a la que también se le acostumbra decir, no sé si han escuchado el término en inglés de monkey mind, en español a veces se le dice la loca de la casa, cuando se refiere precisamente a esta mente que todo el tiempo está teniendo ideas, pensamientos, emociones, y uno tras otro, y no paramos, etcétera. Entonces, hay que cuidar esta parte, porque si dejamos que quede en esa parte de nuestra mente todos estos eventos, pues precisamente acabamos con pensamientos obsesivos, con una depresión pues que no esperábamos o que ni cuenta nos damos, mucha ansiedad, angustia y por supuesto estrés, agotamiento y cambios en nuestro estado de ánimo, ¿no? Oscilamos entre estar más irritables, más intolerantes, deprimidos, desesperados, etcétera, y a veces hasta ni siquiera podemos dormir adecuadamente. Entonces, todo esto es importante de tener claro y analizar. Y el primer consejo que me permito compartirles y que a mí en muchas ocasiones grandes maestros eh, me dieron y que por supuesto me ayudó para vivir diferentes momentos y circunstancias de mi vida, es que hay que trabajar con las circunstancias del momento, con los hechos bien claros y objetivos, como ahorita mencioné algunos, y no irnos más allá. O sea, no dejar que esa mente que de pronto se le dispara haga más historias de las que ya son nuestros eventos de crisis, ¿no? Entonces es importante, y aquí se refiere a eso de no haya más capas de ansiedad o de estrés o de sufrimiento, porque si dejamos, les digo, a nuestra mente a veces como divagar sola, pues acabamos en un estado completo de crisis y entonces ya pensamos que todos nos vamos a morir y el mundo se va a acabar. Y bueno, no se trata de eso, se trata de justamente poner en control esa situación y salir adelante de una mejor manera. Y varios conceptos que acompañan esta idea es el tema de aceptación, que para quienes estamos compartiendo la macrocapacitación justamente coincide con algunos puntos, eso me encantó, que es la aceptación. Y aceptar precisamente los hechos claros y objetivos. A veces hay necesidad de ponerlos por escrito. A ver, estos son mis hechos, sí, nada más, no más allá de esto. Y para ello hay que tener apertura, tolerancia y flexibilidad para también aceptar
qué parte a mí en lo personal me está costando trabajo aceptar, ¿no? Y a veces vale la pena también hacer nuestra listita de no aceptación, de qué es lo que a mí me cuesta más trabajo para poder trabajar con ello más adelante y podernos adaptar justamente. Y aquí también hay algunos conceptos que nos ayudan para la adaptación. Uno es hablar de la impermanencia. Nada en este mundo ni en todo el universo existe para siempre. Todo está en constante cambio y movimiento. A eso se le llama impermanencia. Y esta crisis que estamos viviendo ahorita, pues no es la excepción. Va a pasar, es transitoria. No negarnos al cambio, porque entre más nos resistamos a los hechos, a los cambios, a adaptarnos a ellos, créanme que vamos a sufrir más y vamos a estresarnos más y vamos a agobiarnos más. Entonces hay que cooperar, ¿no? Como flojitos y cooperando. Y abrirnos a las posibilidades de lo nuevo. Esto es una parte también importante de la adaptación, abrirnos a lo nuevo que viene. Y si cooperamos, y si aceptamos, y nos adaptamos y fluimos con ello, créanme que es mucho más fácil y al final mucho más enriquecedor. Y luego, adecuación, alguna adecuación. Y esto tiene que ver con recapitulación, por ejemplo, y tiene que ver con recapitular se refiere a revisar los hechos. Aquí podemos revisar los hechos, lo que ya acepté, lo que no acepté, cómo me he adaptado, qué no está funcionando, e incluso a veces conviene hacerlo en familia o con grupos de trabajo, con la gente con la que trabajas, y hablar sobre el tema, ¿no? ¿Qué parte no te está funcionando? ¿Qué parte te está costando trabajo de aceptar y de adaptarte? ¿Y en dónde hay que hacer cambios y correcciones para tratar de que esto sea pues mucho más sencillo? Ok, bien. Voy a hablar brevemente sobre el tema del estrés, aunque yo sé que hemos tenido como muchas pláticas sobre el tema del estrés, pero eh, no podemos dejar esto ahorita de fuera precisamente por el contexto del que estamos hablando. Y a lo mejor muchas veces nosotros mismos decimos o la gente nos recomienda, pues ya bájale a tu estrés, o bájale 2 rayitas a tu estrés, o ya relájate, o pues sí, es muy fácil como decirlo y sugerirlo, pero la verdad es que no es nada fácil, y menos si no tenemos como los elementos necesarios para entender cómo es que funciona el estrés en cada persona, cómo reaccionamos a ello y cuáles son los síntomas que nos genera a cada persona el estrés. Entonces, para empezar y dejar en claro qué es estrés, el estrés es una respuesta natural de todos los seres vivos de supervivencia. Esto es algo normal, está con nosotros, existe, ha existido siempre y nunca va a desaparecer porque requerimos de este mecanismo de supervivencia para salir en situaciones de crisis, ¿no? Entonces, ese es un hecho ahí como importante y claro. Ahora, ¿qué sucede cuando nos estresamos? Pues entra un mecanismo de acción. Ya hagan de cuenta que abrimos un switch, le prendemos la luz y entra ese mecanismo que dispara una serie de cambios impresionantes. No quiero entretenerme mucho en esto, pero sí dejarlo como muy claro. Y que parte puede ser de lo que esté sucediendo externamente, un accidente, un asalto, un temblor, una caída, un lo que sea, que nos puede justamente disparar este mecanismo, o puede ser la parte también interna que está relacionada con el estrés emocional. Y aquí puede haber una cantidad sin fin de pensamientos, sentimientos y emociones que cuando los tenemos recurrentemente precisamente nos dispara ese mecanismo del estrés. ¿Y qué pasa cuando ese mecanismo entra en funciones, entra en acción? Cuando llega esta información a nuestro cerebro a través de nuestros 5 sentidos y luego a través del procesamiento que hacemos en nuestra mente. Y ahí cada quien lo puede procesar de manera diferente. ¿Ok? Entonces, cuando esto sucede, hay una hormona que dispara a través de nuestras dos principales glándulas en el cerebro, que es el hipotálamo y la pituitaria, y que estimulan la producción de esta hormona, que es el ACTH, que es la adrenocorticotropina. Pero bueno, dejémoslo en ACTH. Esta hormona se estimula cuando precisamente nuestro cerebro está procesando una señal de alerta, alarma, enojo, miedo y todo esto, que ya mencioné de toda la parte emocional.
Y lo que hace es estimular en nuestras glándulas suprarrenales la producción de adrenalina precisamente y cortisol. Estos son químicos, digamos que de emergencia, para cuando estamos en una situación de emergencia. Y hay una serie de alteraciones en todo el sistema que ahorita no me voy a detener a hablar de ello, solo créanme que afecta todos nuestros sistemas, empezando por el inmunológico, que es el que ahorita queremos tener como más fortalecido, y que cuando el estrés es crónico, empieza a deteriorar todos estos sistemas. O sea, todos tenemos la capacidad de vivir el estrés a corto plazo, pero una vez que sucede esto, que pasa la emergencia, se supone que debemos regresar a un estado de equilibrio, de homeostasis, para que el cuerpo se recupere nuevamente. Pero si vivimos en estrés crónico, y más cuando se trata de, hablando del tema de estrés emocional, es todavía más preocupante y más perjudicial. Entonces es importante aprender a desestresarnos todos los días salirnos de este proceso, volver a poner en off ese mecanismo, apagarlo, por favor. Esto es algo bien importante de tener claro. Y bueno, algunos tips y herramientas útiles que les quiero compartir, a lo mejor ya algunos de ustedes hacen varias de ellas, qué bueno, se darán cuenta de lo útil que ha sido, y para quienes no, pues es una sugerencia, precisamente para mantener un estado de vida saludable dentro de casa. Uno es establecer un programa o un horario de actividades, trabajen formalmente o no, porque de pronto estamos en casa y volteamos y ya se nos fue mediodía y ya se nos fue media tarde. ¿Qué pasó? ¿Y qué hice? ¿Cuántos pendientes me quedaron? ¿No? Entonces, esto es bien importante tener como un programa y un horario de actividades. Después, no se diga de una alimentación balanceada. Escuchaba yo las noticias la semana pasada sobre un tema que me alarmó verdaderamente. Y es que se ha incrementado el consumo de botanas, comida chatarra y refrescos en más del 30% desde que estamos encerrados. Eso, créanme que no es saludable, porque además estamos más horas sentados, sin hacer ningún ejercicio. Y por cierto, bueno, aquí viene la siguiente, actividad física. No importa lo que sea. Si ya tenían esa costumbre, iban a un gimnasio o hacían algún tipo de ejercicio, seguramente lo están haciendo en casa, porque la gente que ya tiene ese hábito es muy difícil que lo deje. Pero si no lo hacen o lo suspendieron, por favor no lo hagan. Es importantísimo tener cualquier tipo de actividad física en estos días. Y hoy, bueno, sabemos que podemos encontrar N cantidad de videos disponibles para practicar cualquier tipo de ejercicio que nos guste. Así es que busquemos algo que nos gusta y encontremos una alternativa viable para nosotros. Evitar o disminuir al máximo las noticias, por favor. Una cosa es mantenerse informado, sí, sobre todo de fuentes oficiales, y otra cosa es todo el día estar viendo las noticias sobre este tema. No es nada saludable. Buscar también en ese calendario, ese programa de actividades, poner también un tiempo específico para entretenimiento, no más. Y ya sea que estemos solos o vivamos en familia o en pareja, podemos hacer actividades individuales, como escuchar música, o compartirlo, o leer, o jugar algún juego de mesa, hacer rompecabezas, o, por supuesto, más si estamos en familia, buscar actividades para disfrutar también de estos momentos de esparcimiento y de diversión con la familia, ¿ok? Retomar algún hobby que a lo mejor dejamos por ahí olvidado o que siempre nos ha gustado y lo practicamos, pues no desconectarnos del todo, buscar algo que hacer diferente a solo trabajar. Capacitación, incluso podemos buscar ahorita, sabemos que hay N cantidad de posibilidades en línea sobre este tema, muchos son gratuitos, otros sí tienen costo, pero créanme que es importante dividir nuestro día en varias actividades, ¿ok? Y salud mental. Así de importante como es que hagamos actividad física y que comamos una alimentación balanceada, créanme que igualmente es importante salud mental. Y salud mental precisamente se trata de que busquemos alternativas, quienes ya las conocen, pues qué bien, llevarlas a cabo, quienes no,
Esta que estamos presentando ahorita de mindfulness es una de ellas. Y vamos a comenzar precisamente con una breve sesión de mindfulness. Pero antes de comenzar, déjenme compartirles cuáles son los aceites que nos sirven precisamente para este momento, para estar enfocados, para tener mayor atención. Yo siempre uso el Intune, el On Task, me encanta. Este lo uso constantemente cuando tengo algo de trabajo que hacer o cuando voy a practicar mindfulness o voy a hacer alguna sesión que requiere de toda mi atención. Entonces esta la colocamos en nuestras muñecas. Por eso les pedí que quienes fueran a entrar hoy a la sesión tuvieran alguno de estos aceites, ya sea cualquiera del Yoga Collection, o podemos tener también y untarnos para esto el incienso, la naranja, la menta o el romero. Son aceites que nos ayudan a enfocarnos. ¿Ok? Entonces, vamos a estar por un momento donde estén ahí sentados, busquen dónde estar cómodamente sentados. Vamos a hacer ahorita una breve sesión de unos minutitos. Voy a tocar unas pequeñas campanas. En donde estén sentados, cierren sus ojos si desean hacerlo. Si prefieren tenerlos abiertos, está bien, solamente les sugiero no tenerlos completamente abiertos y viendo todo a su alrededor. Más bien manténganlos 10-20% abiertos y buscando un punto donde fijar su atención. Bien, con los ojos cerrados, por un momento vamos a llevar nuestra atención a los pies, a los dedos de nuestros pies, a sentir nuestros pies. Y de ahí comenzar a subir y sentir nuestras pantorrillas, nuestras espinillas, las rodillas, nuestros muslos, glúteos. Sentimos el lugar donde estamos sentados, qué sensaciones tenemos alrededor. La espalda baja, el abdomen, la zona de nuestro ombligo. También podemos percibir cómo se inhala nuestro abdomen en cada inhalación y cómo exhala y se contrae en este movimiento de exhalación. Sentimos el pecho, la espalda, los hombros, nuestros brazos. Nuestras manos las podemos tener sobre las piernas, el cuello, la cabeza, nuestra cara con sus músculos faciales, tratando de relajar todo el cuerpo a partir de cada exhalación. Y ahora vamos a llevar por un momento toda nuestra atención al proceso de respiración. Cómo entra nuestro aire en las fosas nasales, cómo sale. Inhalamos, exhalamos y ahí llevamos toda nuestra atención. Toda nuestra atención en la respiración, no importa que surja una idea, un pensamiento, simplemente los notamos, los dejamos pasar como si fueran nubes en el cielo y regresamos la atención a la respiración.
Abrimos nuevamente nuestros ojos, regresamos nuestra atención aquí a la sesión. Y vamos a seguir con nuestra presentación. Al final hablaremos de la práctica. Y vamos a hablar qué es en sí mindfulness. Mindfulness significa atención plena. Es lo más cercano a lo que podemos describir en esta palabra que no tiene una traducción literal. Y según John Kabat-Zinn, significa prestar atención al momento presente y de manera intencional y sin emitir juicios. Eso es lo que para John Kabat-Zinn significa mindfulness. Es acerca de saber lo que hay en tu mente. Y me dirán, ¿y quién es John Kabat-Zinn? Pues es un personaje muy importante en este momento hablando de mindfulness. John Kabat-Zinn es un científico, biólogo molecular del MIT, que en los años 70 se acercó a las tradiciones ancestrales y a sus prácticas meditativas. Y tuvo tal impacto en él siendo un científico racional, que decidió llevarlo a su área de trabajo, al laboratorio. Él trabajaba en la Escuela de Medicina de Massachusetts y logró que le autorizaran un programa piloto sobre mindfulness. Y empezaron a acudir varios pacientes, pacientes con dolor crónico, con enfermedades crónico-degenerativas, con depresión, con muchas cosas encima. Y el efecto fue tan redundante y tan impactante que le dieron autorización para que ese programa piloto se convirtiera en un programa permanente. Y esto se logró porque finalmente logró darle un enfoque completamente secular, o sea, sacó lo que es la práctica meditativa del ámbito religioso y lo trajo a Occidente precisamente con esta visión completamente secular. Fue así que le permitieron establecer a partir del 79 en la Escuela de Massachusetts el Centro de Mindfulness y implementar su programa que se llamaba el Mindfulness Basic Stress Reduction Program, o sea, el programa básico de atención plena para reducir el estrés. Y después de esto, ya para el 1995, estaba aplicándose en cuidados a la salud en muchos hospitales, muchos centros de salud. Y claro que hay muchísimos más científicos, cientos de ellos, que desde esa época empezaron su labor de investigación sobre el tema de mindfulness. Para este entonces, mindfulness ya había tenido más de 20,000 pacientes, habían formado a más de 14,000 instructores y había más de 5,000 estudios científicos publicados. Créanme que los estudios que se llevan a cabo, y más hoy en día, cuentan con la más alta tecnología que hay sobre el estudio del cerebro y de la mente. Ahí entra la neurociencia, ahí entra la psiconeuroinmunología, para entender precisamente qué pasa en nuestra mente, en nuestro cerebro, cada vez que hay un pensamiento, cada vez que hay una emoción, y qué pasa cuando practicamos mindfulness, atención plena. ¿Ok? Y a partir de entonces empieza tal movimiento que hoy se le conoce como la revolución del mindfulness, donde todos los medios hablan del tema, sobre todo en otros países, y donde hay varias federaciones o instituciones internacionales que hablan del tema de mindfulness, medios tan importantes como Forbes, que habla de el futuro del liderazgo a través de mindfulness, y grandes instituciones, como el Harvard Business School o la Escuela de Medicina de Harvard, tienen programas de mindfulness desde entonces para los ejecutivos de empresas y para los pacientes. Eh, Desde entonces también hay diferentes seminarios, congresos y eventos en todo el mundo. Esperemos que este año se logren a cabo los que están programados para finales de año sobre el tema de mindfulness. Todo esto enfocado al ámbito corporativo también. Y sobre el ámbito de la medicina y de la salud, grandes clínicas y hospitales como la Clínica Mayo, que son muy reconocidos, el MD Anderson, que es un hospital especialista en cáncer, y no podemos dejar atrás precisamente
Colegio de Medicina de Massachusetts, donde hablan de los beneficios que tiene el mindfulness sobre dolor crónico, sobre ansiedad, sobre estrés, etcétera. Y bueno, mindfulness ha traspasado, por supuesto, fronteras y nunca nos habríamos imaginado que, por ejemplo, en el ejército estadounidense, en la milicia y en otros muchos países, se llevan a cabo prácticas de mindfulness desde hace ya varios años como parte de su programa de entrenamiento, yoga y mindfulness. Y también, por ejemplo, en los departamentos de policía de muchos otros, de muchos países, esto es importante porque son profesiones que constantemente están sometidas a un alto nivel de estrés. Si alguien por ahí apaga su micrófono, por favor, que se prendió o se les activó, se los voy a agradecer. Gracias. Estas profesiones, como les decía, tienen pues ciertas características. Es gente que está sometida a un alto estrés constante, tienen incluso padecimientos muy característicos de esta profesión como la hipertensión, problemas cardiovasculares, depresión y ansiedad por el estrés postraumático en muchas ocasiones. Y imagínense que también estos programas han llegado a muchas prisiones en diferentes países. Este instituto en particular, the Prison Mindfulness Institute, se dedica a implementar programas de mindfulness en la cárcel a los reos que están ahí, con grandes resultados. Y por supuesto no podemos dejar de lado a nuestras nuevas generaciones, a los niños, adolescentes, donde en muchos países ya en sus programas de estudio están integradas las prácticas de mindfulness, desde pequeñitos hasta más grandes. De hecho, déjenme compartirles que hay diferentes países que ya están clasificados como Mindful Nation y el Foro Económico Mundial incluso publicó un artículo sobre los principales países que ejecutan y tienen dentro de sus políticas las prácticas de mindfulness. Nada más para sorprenderlos un poco, déjenme mostrarles en el Reino Unido. Aquí vemos al Parlamento reunido y antes de llevar a cabo sus sesiones están practicando mindfulness. Este es solo un ejemplo. Y por supuesto aquí tenemos a John Kabat-Zinn, que fue el que llevó al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que cada año se lleva a cabo, la práctica de mindfulness para que los grandes líderes de los países que se reúnen ahí también lo practiquen y lo conozcan y lo puedan llevar a sus propios países. Entonces, por eso se le llama la revolución del mindfulness, porque realmente está en todos lados y ha permeado todas las instituciones, sobre todo de otros países. A nosotros creo que todavía nos falta mucho para ver a nuestros diputados y senadores practicando mindfulness, pero bueno, ahí está y creo que podemos ir por buen camino cuando empezamos a llevarlo a cabo de manera individual y luego se puede hacer colectivamente. Ok, vamos a hablar específicamente ya del tema de mindfulness. Primero aclarar una cosa, si nuestra mente no se relaja, el cuerpo no se va a relajar. Esto es algo bien importante de tener claro. Por eso la mente en este caso es tan importante y más en momentos de crisis. Si siempre ha sido importante mindfulness, porque es una práctica milenaria, más en los momentos de crisis. Algún elemento aquí importante para considerar y que es a nuestro favor. La mente sigue a la respiración. Así es que si nos enfocamos en nuestra respiración, que es algo que tenemos pues junto a nosotros, es parte de nosotros, nos va a ayudar para apaciguar a esa mente. Y recordarán a lo mejor alguna vez que han estado o ustedes mismos han vivido una situación de shock, de crisis. ¿Qué es lo que uno le dice a esa gente cuando la tienes enfrente y está histérica, alterada por alguna situación grave, ¿no? Respira, ¿no? Tranquilo, respira. Porque cuando estamos en esos estados de tanta confusión o de shock, nuestra respiración se contrae, se vuelve muy superficial y muy lenta y muy rápida, perdón, y cambia nuestro ritmo de respiración. Entonces, perdemos claridad, nos ofuscamos porque deja de haber también la oxigenación necesaria en nuestro cerebro. Entonces, eso es algo a nuestro favor. La mente sigue a la respiración. Algo que no está a nuestro favor, y es que, pero tenemos que tenerlo claro, es que la mente no está acostumbrada a ser controlada. Está acostumbrada a no parar.
a estar condicionada a emitir juicios constantemente. Me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, estuvo bien, estuvo mal, y a oscilar entre el pasado y el futuro. Y difícilmente estamos aquí en el ahora, enfocados a lo que sucede ahorita, no más allá de eso. Imagínense que tenemos más de 60, 70 mil pensamientos al día, y de acuerdo a la neurociencia, más del 90% de esos pensamientos son los mismos que el día anterior, y del día anterior, y del día anterior, y así se va formando nuestra personalidad también. Entonces, ¿cómo queremos tener un futuro mejor de nuestra vida, de nuestra forma de ser, si no cambiamos nuestros pensamientos? ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener tanta atención sobre nuestra forma de pensar. Y esto se reduce de alguna manera, para tratar de ejemplificarlo. Imagínense, los mismos pensamientos todos los días, pues nos hacen tomar las mismas decisiones todos los días, los mismos comportamientos que tenemos todo el tiempo, las mismas experiencias que estamos viviendo, mismos sentimientos y emociones provocados por las experiencias y por el comportamiento y por los pensamientos. Y volvemos nuevamente a este ciclo vicioso y regresamos a nuestros mismos pensamientos. Así es que nuestra misma personalidad. No cambiamos, seguimos siendo los mismos. Y esto tiene que ver con las conexiones neuronales que se llevan a cabo en nuestro cerebro, porque se vuelven redes neuronales y ahí están conformados los hábitos. Y los hábitos también tienen que ver con los pensamientos, las ideas y las acciones. A esto sumado a los químicos que genera cada pensamiento y cada emoción, acabamos volviéndonos adictos a nuestras emociones. Así es que si queremos pensar en un futuro diferente de nuestra forma de ser, de nuestra personalidad, pues no podemos crear un nuevo futuro si seguimos aferrados a las experiencias, a los pensamientos y a las emociones del pasado. ¿Okay? Para ello, mindfulness aquí nos permite ir más allá de esa mente analítica y de liberar a nuestro subconsciente del condicionamiento del pasado para modificar precisamente ese inconsciente. ¿Okay? Es como entrar al software de nuestra computadora maestra, que es nuestra mente, para ayudarnos a liberar de esos condicionamientos que ya tenemos del pasado, de traumas del pasado, de miedos del pasado, de cosas que nos bloquean y no nos permiten seguir avanzando hacia el futuro. ¿Okay? Bien, ¿cuál es el método en sí de mindfulness? El método más sencillo y que van a escuchar en cualquier lado es enfocarse en la respiración. No quiere decir que sea el único. Podemos enfocarnos, por ejemplo, en cómo se expande mi abdomen cada vez que inhalo. O pongo una vela enfrente y me enfoco y llevo mi atención a ese objeto de atención. O pongo una figura que me representa algo especial para mí, o una flor, pero algo que finalmente no me vaya a distraer. ¿Ok? Y entonces utilizamos en este caso, por ejemplo, la respiración como un ancla, como si fuera un ancla a la cual vamos a estar atentos a. ¿Okay? Y más que estar atentos a la respiración, vamos también a sentir el proceso de respiración. Vamos a tomar conciencia de la respiración. Después, otra parte importante a considerar es el aquí y el ahora, cómo precisamente nuestra respiración, que está ahí en el momento presente, en el aquí y en el ahora, y esto nos va a ayudar a sincronizar nuestra mente con el cuerpo. Porque, ¿dónde está nuestro cuerpo siempre? Pues aquí, en el presente, ¿sí? ¿Y dónde está nuestra mente habitualmente? O anda recordando cosas del pasado, peleándonos de situaciones de que ya sucedieron. ¿Por qué no dije? ¿Por qué sí dije? ¿Por qué no cambié? ¿Por qué actué? ¿Por qué me dijo? ¿Por qué no hizo? Etcétera. ¿Por qué pasó? ¿Por qué no pasó? O estamos queriendo planear y controlar el futuro, ¿sí? Pero ninguna de las dos cosas sabemos que existe. Lo único que existe es el aquí y el ahora y nuestro cuerpo en el presente. Así es que la respiración justamente nos ayuda a sincronizar nuestra mente con el cuerpo. Y dice la neurociencia
que cuando logramos hacer esto, sincronizar la mente con el cuerpo, se hacen nuevas conexiones neuronales y activamos mucho más nuestro lóbulo frontal. Y entonces empezamos a tener una serie de mecanismos muy poderosos que nos ayudan a estar atentos, a estar presentes, a estar más objetivos, más claros, a incrementar nuestra memoria, a controlar nuestras emociones. ¿Ok? Y otro concepto importante aquí es que nuestros pensamientos y sentimientos, que queremos hacerlos cada vez más conscientes, no emitan juicios. Esa mente que todo el tiempo está debatiéndose entre lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿sí? Porque ahí se nos va mucho desgaste físico, mucha energía. Entonces, en lugar de pensar, y este es un concepto diferente y muy interesante, en lugar de pensar que somos nuestros pensamientos, vamos a cambiar esa forma de pensar por ser el que observa los pensamientos. Vamos a ser el observador de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones. Tomar un poco de distancia, ¿sí? Y convertirnos en el observador de, precisamente, de los pensamientos, tratando de no emitir juicios en cada pensamiento que surge o cada emoción que surge. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer otra pequeña práctica. Y ya sea que estén sentados en una silla, si lo están así, nada más traten de tener su espalda recta. Para ello, pues no se recarguen en la superficie, en el respaldo, perdón, de la silla. O si están más cómodos sentados en el suelo apoyándose con un cojín o sin cojín o incluso recostados. Aunque para esta última posición les recomiendo que no la hagan ahorita, porque lo más probable es que se queden dormidos. Esta posición es recomendable cuando queremos practicar, por ejemplo, en la noche. Ya estamos acostados, entonces hacemos mindfulness en la comodidad de nuestra cama por un momento, hasta que podemos relajarnos de tal modo que nos podemos quedar dormidos y entonces entramos en un sueño profundo de reparación. ¿Ok? Pero ahorita les recomiendo que busquen dónde estar sentados lo más cómodo posible. Bueno, pueden cerrar sus ojos si lo desean. Seguimos por un momento el sonido. Vamos a llevar nuestra atención a la respiración. Cómo entra el aire por nuestras fosas nasales, llena nuestros pulmones y sale. Podemos también sentir cómo nuestro abdomen se expande al inhalar si hacemos una respiración no forzada, pero cada vez más lenta y profunda. A cada pensamiento o idea que surja y nos distraiga, no la enjuiciamos, solamente la notamos y la dejamos pasar. Recuerden, como si fueran nubes en el cielo y pasan. Lo vemos y pasa. Y regresamos la atención a la respiración cada vez que esto suceda. Tenemos conciencia de todo nuestro cuerpo, de este momento presente que es único, y así como surge, se acaba y surge otro. Aquí y ahora.
Nos identificamos con este momento de quietud, de calma, de silencio, aunque yo esté hablando. El silencio es interior, de serenidad. Conectamos también con nuestra sonrisa interior. Con la espaciosidad que puede haber en nuestra mente cuando bajamos el ruido de nuestros pensamientos. Y sin perder la atención en la respiración. Todas estas sensaciones con las que nos queremos identificar, el silencio, la calma, la quietud, la paz interior, ahí están, son nuestras. Solamente tenemos que entrar en conciencia, en atención plena, para entrar en el estado. Bien, abrimos lentamente nuestros ojos. Regresamos la atención a su pantalla. Y déjenme compartirles algunos de los beneficios que la práctica de mindfulness tiene a nivel individual y a nivel incluso corporativo y laboral. Si puede por ahí alguien apagar su micrófono, por favor, porque de pronto se abre y se oye un zumbido raro. Por favor, gracias. Por supuesto nos va a ayudar a disminuir la ansiedad, nuestro estrés, todas nuestras emociones. Vamos a ser menos reactivos, menos impulsivos. Vamos a ser más tolerantes, más pacientes. Vamos a tener mayor claridad mental, más objetivos en cada situación que suceda. También vamos a ser más productivos en cualquier cosa que hagamos, porque simplemente con el hecho de quitar un poco la paja que traemos en la mente, todo ese, a veces se le llama verborrea, o esa inquietud mental, esa actividad constante, somos más productivos porque nos podemos enfocar mejor a lo que estamos haciendo. Conectar con nuestra sabiduría, eso quiere decir que cuando estamos en ese estado de conciencia mucho más tranquilo, más ecuánime, conectamos con nuestra sabiduría y sabemos más claramente hacia dónde vamos y qué queremos hacer. Entre menos juicios hay, menos suposiciones, y eso nos da más libertad mental, más libertad emocional. También dejamos de actuar más en piloto automático, más impulsivamente, más obsesivamente, más reactivamente. A partir de nuestros 5 sentidos estamos más claros y nuestros 5 sentidos se van agudizando, nuestra memoria se va a incrementar. Hay mayor empatía con los demás, somos más compasivos, incluso con nosotros mismos y con otros, y vamos a lograr pensar más allá de nuestras limitaciones, el no puedo, el no quiero, el no sé, el no. Vamos a romper esas barreras, ¿ok? Y vamos a minimizar ese condicionamiento mental del pasado que tenemos para abrirnos a un espacio mucho más fuerte, mucho más productivo, de más conocimiento y más sabiduría. Y en el caso de los beneficios empresariales, aquí les comparto algunos. Es una empresa que hizo un estudio después de implementar el programa de mindfulness con sus empleados
y la productividad se incrementó en 20%, la rotación de personal disminuyó en 59%, las ventas se incrementaron en 37%, los gastos médicos a partir de pólizas de seguro en este rubro de gastos médicos se disminuyó hasta en un 86%, la efectividad del trabajo superó al 19% y disminuyó en más de 20 veces el número de incapacidades y ausencias por problemas relacionados con salud y con problemas relacionados con estrés laboral. ¿Okay? Algunas recomendaciones que me gustaría hacer antes de terminar para entrar a preguntas y respuestas. Se sugiere hacer esta práctica formal, como lo que hicimos ahorita, de sentarnos en un espacio específico, en silencio, con todas las condiciones para podernos concentrar en la práctica, al menos 2 veces al día, y al principio comenzar con 5 a 10 minutos conforme se vayan sintiendo. Esta es como la práctica formal. La práctica informal, que acaba siendo como la más importante de todas porque es la que se puede incrementar y se puede introducir a nuestra vida diaria, es la respiración consciente, el tener atención a nuestros pensamientos y estar claros del momento presente, el aquí y en el ahora. ¿Cómo hacemos esto? Poniéndonos recordatorios todo el día o papelitos todo el día, a donde vamos, respira, atención. Y esto, si nos apoyamos, por ejemplo, del celular o de la computadora para ponernos mensajes y recordatorios, va a hacer que cada vez más y más y más veces estemos atentos al aquí y a la ahora. Y esas nuevas conexiones neuronales que estamos empezando a hacer se van a volver redes neuronales. Y al cabo de entrada de 21 días, si hacemos esto todos los días, tenemos un nuevo hábito. Y este hábito, créanme que es muy poderoso, tan poderoso como todos los beneficios que les compartí hace un momento. Algo que también les quiero compartir para quienes tengan más curiosidad y quieran profundizar más en el tema, hay un nuevo documental impresionante, maravilloso, que está en internet. Si escriben el nombre de The Mindfulness Movement, entran a su página web y ahí se puede conseguir para verlo. Creo que cuesta $3 el alquiler, o si lo queremos comprar cuesta $14 y se descarga su computadora. Está subtitulado en español. Es maravilloso. Acaba de salir. Tiene creo que 15 días que salió. Muy recomendable para quienes tienen más curiosidad de entrar sobre este tema. Para quienes son principiantes y quieren también conocer algo más de lectura, pues Jon Kabat-Zinn tiene un libro precisamente para principiantes, pero él tiene muchísimos libros y hay muchísimos autores también que escriben sobre el tema de mindfulness, muy valiosos. Hay aplicaciones, por supuesto, también para el celular. La mayoría de ellas son gratuitas. Yo conozco la de Headspace, la que tiene el puntito anaranjado, el círculo anaranjado, pero hay muchas muy recomendables para quien esté interesado de tener meditaciones guiadas, por ejemplo, o prácticas de mindfulness. Y para quienes están interesados más en la neurociencia y entender cómo es que funcionan nuestras emociones y los químicos que surgen a partir de cada sentimiento y cada pensamiento y cada emoción, les recomiendo una conferencia que dio el doctor Joe Dispenza en México hace varios años. Esta la consiguen gratuita en YouTube, viene subtitulada también en español. Vean la versión completa, muy recomendable. Y este otro documental, aunque es Rewired, este se encuentra en el sitio que se llama Gaia. Gaia es como Netflix. Aquí sí tienen uno que están inscritos, pero quienes están inscritos no se lo pierdan. Es una serie de 13 capítulos maravillosa para entender cómo funciona nuestra mente, nuestras emociones y nuestras adicciones a los químicos que producen nuestros pensamientos. ¿Okay? Algunas precisiones sobre mindfulness que me gustaría hacer. Mindfulness, me gustaría que quedara claro que no es concentración y no es relajación. Estos son efectos secundarios de la práctica de mindfulness, ¿okay? Pero eso no es mindfulness. Por supuesto, no es una práctica religiosa. Este concepto de mindfulness desde los años 70 fue dirigido con esta intención para quienes no les interesa la parte religiosa
y se quieren quedar con los beneficios de lo que es trabajar con la mente, ¿ok? No es autohipnosis, no es no pensar, eso no se puede. Nuestro cerebro siempre va a estar pensando y no es poner la mente en blanco. Eso tampoco existe ni tampoco se puede. Lo que vamos a hacer es poner orden y calma a nuestros pensamientos, ¿ok? Y no es imaginación. No vamos a imaginar que cuando estamos haciendo mindfulness vamos a levitar o tener experiencias del nirvana o cosas así raras. Créanme, por favor, tampoco es eso, ¿ok? ¿Qué es lo más, digamos, cercano a lo que es mindfulness? Mindfulness es un proceso para saber y entender en realidad quiénes somos, cómo funciona nuestra mente, cómo familiarizarnos con ella y trabajar con ella desde el subconsciente y tomar control sobre eso. Es traer la mente a casa, eso que mencionaba hace rato en la sesión, en la práctica de conectarnos con la quietud, la calma, la paz, el silencio interior, la espaciosidad que eso nos da. Eso es traer la mente a casa. Cuando hacemos mindfulness, ahí llega a ese estado mental. ¿Ok? Es darse cuenta que te das cuenta, que ese es algo, un concepto también diferente, porque desde que despertamos estamos en vigilia. Sabemos qué hacemos, nos paramos, hacemos, vamos y venimos. Sin embargo, inmediatamente entramos también en procesos de hábitos y perdemos la atención. Y por eso nos distraemos y luego no sabemos dónde están las llaves, ¿no? Por ejemplo, es darse cuenta que te das cuenta, tener conciencia de tus pensamientos, tener conciencia de tus actos y contemplar en el aquí y en el ahora cada instante. Cada instante es nuevo, cada instante es nuevo, una y otra vez. Y ahí está nuestra concentración, ahí está nuestra atención. ¿Ok? Y bueno, ¿qué les quiero recomendar para usar en esta pandemia, en este encierro, en esta crisis que estamos viviendo hoy en día todos? Pues nosotros en casa utilizamos cítricos para levantar estado de ánimo. Algunos ejemplos son estos, como ya conocemos: naranja, limoncillo, limón, lima, bergamota, toronja, mandarina, mandarina verde o citrus bliss, que es su combinación de varios cítricos. Y también aceites relajantes, que los podemos usar desde en el difusor y tener con nosotros en el día a día, donde estamos todos ahorita trabajando y estamos compartiendo el espacio. Y ahí tenemos muchas opciones, dependiendo de lo que cada quien también le guste, pero sugerencias: Petit Grain, lavanda, salvia, manzanilla, ylang ylang, balance, peace, serenity, copaiba, patchouli. Cualquiera de estos untados, inhalados en el difusor, todos los días nos van a ayudar a estar más tranquilos, más serenos en este proceso por el que todavía tenemos que pasar. Y quiero compartir también esto, no sé si algunos de ustedes ya lo conozcan, pero a mí me encanta y lo tengo pegado en mi recámara. Observa tus pensamientos porque se convierten en palabras, observa tus palabras porque se convierten en acciones, observa tus acciones porque se convierten en hábitos, observa tus hábitos porque se convierten en tu personalidad. Y observa tu personalidad porque se convierte en tu destino. Así de importante es lo que pensamos. Así de importante son nuestros pensamientos. Así es que somos lo que pensamos. ¿Ok? Muy bien. Pues con esto terminamos. Muchísimas gracias. Me gustaría que podamos abrir la sesión de preguntas y respuestas.